Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Artículo I. Sección 1. Todas las facultades legislativas conferidas por la presente Constitución se delegarán en un Congreso de los Estados Unidos, que estará compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes. Sección 2. La Cámara de Representantes estará compuesta por miembros elegidos cada 2 años por los votantes de los diversos estados, y los electores en cada estado deberán tener los requisitos necesarios para ser electores de la rama más numerosa de la legislatura estatal. Ninguna persona será elegible para ser representante si no ha cumplido la edad de 25 años y no ha sido ciudadano de los Estados Unidos durante 7 años, y que al momento de ser elegido, no sea habitante del estado en el que será elegido. Los representantes y los impuestos directos se distribuirán entre los diversos estados que puedan formar parte de esta unión, según sus respectivos números, que se determinarán sumando al número total de personas libres, incluyendo aquellos comprometidos en servicio por un periodo de años, y excluyendo a los indios no tributarios, 3/5 partes de todas las demás personas. El censo real se realizará dentro de los 3 años posteriores a la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos, y cada 10 años subsiguientes, de la manera que la ley disponga. El número de representantes no excederá de 1 por cada 30.000 habitantes, pero cada estado tendrá al menos un representante, y hasta que se realice tal censo, el estado de New Hampshire tendrá derecho a elegir 3, Massachusetts 8, Rhode Island y las plantaciones de Providence 1, Connecticut 5, Nueva York 6, Nueva Jersey 4, Pensilvania 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginia 10, Carolina del Norte 5, Carolina del Sur 5 y Georgia 3. Cuando ocurran vacantes en la representación de cualquier estado, la autoridad ejecutiva del mismo emitirá escritos de elección para llenar dichas vacantes. La Cámara de Representantes elegirá a su presidente y otros funcionarios, y tendrá el poder exclusivo de acusación. Sección 3. El Senado de los Estados Unidos estará compuesto por 2 senadores de cada estado, elegidos por su legislatura, por 6 años, y cada senador tendrá un voto. Inmediatamente después de ser reunidos en virtud de la primera elección, serán divididos lo más equitativamente posible en 3 clases. Los asientos de los senadores de la primera clase quedarán vacantes al término del segundo año, los de la segunda clase al término del cuarto año y los de la tercera clase al término del sexto año, de modo que 1/3 sea elegido cada 2 años, y si se producen vacantes por renuncia u otra causa durante el receso de la legislatura de algún estado, su ejecutivo puede realizar nombramientos temporales hasta la próxima reunión de la legislatura, que luego llenará dichas vacantes. Ninguna persona podrá ser senador si no ha alcanzado la edad de 30 años y no ha sido ciudadano de los Estados Unidos durante 9 años, y que al ser elegido, no sea habitante del estado para el cual será elegido. El vicepresidente de los Estados Unidos será presidente del Senado, pero no tendrá voto, a menos que haya un empate. El Senado elegirá a sus otros funcionarios y también a un presidente pro tempore en ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerza el cargo de presidente de los Estados Unidos. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar todos los juicios políticos. Cuando actúe con este propósito, estará bajo juramento o afirmación. Cuando se juzgue al presidente de los Estados Unidos, presidirá el jefe de justicia, y ninguna persona será condenada sin el acuerdo de 2/3 de los miembros presentes. El juicio en casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos, pero la parte condenada será responsable y estará sujeta a acusación, juicio, fallo y castigo de acuerdo con la ley. Sección 4. Los tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones para senadores y representantes serán establecidos en cada estado por su legislatura, pero el Congreso puede, en cualquier momento,
mediante ley, hacer o cambiar tales regulaciones, excepto en lo que respecta a los lugares de elección de senadores. El Congreso se reunirá al menos una vez al año, y dicha reunión será el primer lunes de diciembre, a menos que se designe otro día mediante ley. Sección 5. Cada Cámara será juez de las elecciones, los retornos y las calificaciones de sus propios miembros, y una mayoría de cada una constituirá un quórum para hacer negocios, pero un número menor podrá aplazar de día en día, y podrá estar autorizado para requerir la asistencia de los miembros ausentes, de la manera y bajo las penas que cada Cámara considere apropiadas. Cada Cámara podrá determinar las reglas de sus procedimientos, castigar a sus miembros por comportamiento desordenado y, con la concurrencia de 2/3, expulsar a un miembro. Cada Cámara llevará un registro de sus procedimientos, y de vez en cuando publicará el mismo, excepto las partes que en su juicio requieran secreto, y los votos afirmativos y negativos de los miembros de cualquiera de las cámaras sobre cualquier cuestión se registrarán en el diario, a petición de una quinta parte de los presentes. Ninguna de las cámaras, durante la sesión del Congreso, podrá, sin el consentimiento de la otra, aplazar por más de 3 días, ni a otro lugar que no sea aquel en que se estén reuniendo ambas cámaras. Sección 6. Los senadores y representantes recibirán una compensación por sus servicios, que será establecida por ley y pagada por el Tesoro de los Estados Unidos. En todos los casos, excepto traición, delito grave y perturbación de la paz, estarán exentos de arresto durante su asistencia a la sesión de sus respectivas cámaras, y al ir y volver de la misma, y por cualquier discurso o debate en cualquiera de las cámaras, no podrán ser cuestionados en ningún otro lugar. Ningún senador o representante, durante el tiempo por el cual fue elegido, podrá ser designado para ningún cargo civil bajo la autoridad de los Estados Unidos, que haya sido creado, o cuyos emolumentos hayan sido aumentados durante dicho tiempo, y ninguna persona que ostente un cargo bajo los Estados Unidos podrá ser miembro de ninguna de las cámaras durante su permanencia en el cargo. Sección 7. Todos los proyectos de ley para recaudar ingresos deberán originarse en la Cámara de Representantes, pero el Senado puede proponer o concordar en enmiendas, según lo considere necesario. Todo proyecto de ley que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, deberá ser presentado al presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará, pero si no, lo devolverá con sus objeciones a esa Cámara en la que se originó, quien las ingresará en sus registros y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicha reconsideración, 2/3 de esa Cámara acuerdan aprobar el proyecto de ley, se enviará junto con las objeciones a la otra Cámara, que también lo reconsiderará, y si es aprobado por 2/3 de esa Cámara, se convertirá en ley. Pero en todos estos casos, los votos de ambas cámaras se determinarán por si es y no es, y los nombres de las personas que voten a favor y en contra del proyecto de ley se registrarán en el diario de cada Cámara, respectivamente. Si algún proyecto de ley no es devuelto por el presidente dentro de 10 días, excepto los domingos, después de haber sido presentado a él, será una ley de la misma manera que si la hubiera firmado, a menos que el Congreso, mediante su aplazamiento, impida su devolución, en cuyo caso no será una ley. Todo pedido, resolución o voto que requiera la concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes, excepto en cuestiones de aplazamiento, deberá ser presentado al presidente de los Estados Unidos, y antes de que tenga efecto, deberá ser aprobado por él, o si lo desaprueba, deberá ser repasado por 2/3 del Senado y la Cámara de Representantes, de acuerdo con las reglas y limitaciones prescritas en el caso de un proyecto de ley. Sección 8. El Congreso tendrá poder para gravar y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos indirectos, para pagar las deudas y proporcionar la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos, pero todos los derechos, contribuciones e impuestos indirectos serán uniformes en todos los Estados Unidos. Tendrá el poder de pedir dinero prestado en nombre de los Estados Unidos. Para regular el comercio con naciones extranjeras, entre los diversos estados y con las tribus indias. Para establecer un reglamento uniforme de naturalización y leyes uniformes en materia de quiebras en todo Estados Unidos.
Acuñar dinero, regular el valor del mismo y de las monedas extranjeras, y fijar el patrón de pesos y medidas. Para proveer el castigo de falsificar los valores y la moneda corriente de los Estados Unidos. Establecer oficinas de correos y caminos postales. Para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivas escrituras y descubrimientos. Constituir tribunales inferiores a la Corte Suprema. Definir y castigar la piratería y los delitos graves cometidos en alta mar y los delitos contra la ley de las naciones. Declarar la guerra, otorgar cartas de corso y represalia, y establecer reglas con respecto a las capturas en tierra y agua. Para levantar y mantener ejércitos, pero ninguna asignación de dinero para ese propósito será por un plazo mayor de 2 años. Para proveer y mantener una armada. Establecer normas para el gobierno y la regulación de las fuerzas terrestres y navales. Para llamar a la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y repeler invasiones. Para organizar, armar y disciplinar a la milicia, y para gobernar a aquellos que puedan ser empleados en el servicio de los Estados Unidos, reservando a los estados respectivos el nombramiento de los oficiales y la autoridad de entrenar a la milicia de acuerdo con la disciplina prescrita por el Congreso. Ejercer legislación exclusiva en todos los casos, sin excepción, sobre aquel distrito, que no exceda de 10 millas cuadradas, que, por cesión de ciertos estados y la aceptación del Congreso, se convierta en la sede del gobierno de los Estados Unidos, y ejercer igual autoridad sobre todos los lugares adquiridos por el consentimiento de la legislatura del estado en el que se encuentren, para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios necesarios, sí. Hacer todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para llevar a cabo los poderes anteriores, y todos los demás poderes conferidos por esta Constitución al gobierno de los Estados Unidos, o a cualquier departamento u oficial de este. Sección 9. La migración o importación de personas que cualquier estado existente ahora considere apropiadas para admitir, no será prohibida por el Congreso antes del año 1808, pero se puede imponer un impuesto o arancel sobre tal importación, que no exceda de $10 por cada persona. El privilegio del habeas corpus no será suspendido, a menos que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera. No se promulgará ningún proyecto de ley de proscripción ni ley ex post facto. No se impondrá ningún impuesto directo o capítulo, a menos que sea proporcional al censo o enumeración establecido anteriormente. Ningún impuesto o arancel será impuesto a los artículos exportados de algún estado. No se dará preferencia mediante ninguna regulación de comercio o ingresos a los puertos de un estado sobre los de otro, ni los barcos con destino a o procedentes de un estado estarán obligados a ingresar, salir o pagar aranceles en otro. No se extraerá dinero del tesoro, excepto como resultado de las asignaciones hechas por la ley, y un informe regular y una cuenta de los ingresos y gastos de todo el dinero público se publicará de vez en cuando. No se otorgará ningún título de nobleza por los Estados Unidos, y ninguna persona que ocupe un cargo de lucro o confianza bajo ellos, podrá, sin el consentimiento del Congreso, aceptar ningún regalo, emolumento, oficina o título, de cualquier tipo, de algún rey, príncipe o estado extranjero. Sección 10. Ningún estado podrá celebrar tratados, alianzas o confederaciones, conceder patentes de corso y represalia, acuñar dinero, emitir billetes de crédito, hacer cualquier cosa excepto monedas de oro y plata un medio de pago de deudas, promulgar cualquier proyecto de ley de proscripción, ley ex post facto o ley que menoscabe la obligación de los contratos, o conceder algún título de nobleza. Ningún estado, sin el consentimiento del Congreso, podrá imponer impuestos o aranceles a las importaciones o exportaciones, excepto lo que sea absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección, y el producto neto de todos los impuestos y aranceles, impuestos por cualquier estado a las importaciones o exportaciones, será para el uso del Tesoro de los Estados Unidos, y todas esas leyes estarán sujetas a la revisión y control del Congreso. Ningún estado, sin el consentimiento del Congreso,
Podrá imponer un impuesto de tonelaje, mantener tropas o barcos de guerra en tiempos de paz, hacer un acuerdo o pacto con otro Estado o con un poder extranjero, o entrar en guerra, a menos que sea invadido realmente, o en un peligro inminente que no admita demora.